Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga. Es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, estoy presente para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Y estoy seguro que será de gran bendición, de gran beneficio y de gran ayuda para nuestras vidas. La Biblia. Así lleva como título la reflexión de esta oportunidad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa conjunto de libros. Los libros que fueron escritos por los profetas. El día de hoy no voy a entrar en detalle de la historia de la Biblia. ¿Cuánto tiempo se llevó para escribirlo? ¿Cuántos autores tienen? No voy a entrar en este detalle. Hoy quiero enfocarme en la Biblia, que es la palabra de Dios. Voy a desarrollar 3 puntos básicos. Número 1 es la palabra de Dios. Número 2 es inspiración divina. Y número 3 debe y tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Vamos entonces al primer punto. La Biblia es la palabra de Dios, pero debemos de estar plenamente convencidos, debemos de estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Por ningún motivo debemos de dudar. Por ningún motivo debemos de poner en tela de juicio que si la Biblia es o no es la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos en tela de juicio la Biblia, entonces allí es cuando entra la duda, cuando entra la incredulidad y empezamos a menguar en cuanto a nuestras convicciones de la Biblia. También debemos ser conscientes que hay un enemigo de la palabra de Dios y es el diablo. Cristo, cuando habló de la parábola del sembrador, él hizo mención que la semilla, que es la palabra de Dios, la tierra, que es el corazón del hombre y de la mujer. Dice que se sembró la semilla, pero vino el mal y arrancó la semilla. Es el adversario el que arranca la palabra de Dios en el corazón del hombre y de la mujer, el que siembra la duda. ¿Por qué cree usted que la Biblia sufre tanto ataque? Ningún otro libro en el mundo sufre tanto ataque, tanta contradicción como la Biblia, la palabra de Dios, porque es evidente que hay un adversario, hay un enemigo que se opone que el hombre y la mujer ponga su esperanza, ponga su fe, sus convicciones en la palabra de Dios. Entonces, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Debo de estar convencido, debo de estar plenamente seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, que las palabras que Él daba son espíritu, y dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Nuevamente quiero resaltar, debo de estar plenamente convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Ninguno de los que me está viendo, ni yo, estuvimos presentes hace más de 2000 años cuando Cristo
vino a morir en la cruz, fue crucificado. Ninguno estuvo presente, pero ¿por qué creemos a esta historia? ¿Por qué creemos en este hecho? Porque está en la Biblia. Ninguno estuvo presente en el día de la creación. Nadie estuvo presente cuando Dios dijo, sea la luz, sean las expansiones, cuando Dios puso el orden en la creación. Ninguno de nosotros estaba presente, pero sin embargo es gracias a la Biblia que creemos en este hecho. Debo de fortalecer mi fe, debo de fortalecer mis convicciones en la palabra de Dios. Número uno, debo de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos al segundo punto. La Biblia es inspiración divina. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, aquí nos confirma que la Biblia es inspiración divina y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La misma palabra nos está confirmando que este libro es inspiración divina. Muchas personas que atacan la palabra de Dios, atacan la Biblia y dicen, ¿cómo va a ser palabra de Dios si fueron hombres los que escribieron la Biblia? Sí, fueron hombres, pero inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Si alguien le pregunta, ¿por qué tú afirmas y dices que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Que acaso Dios con sus propios dedos escribió la Biblia? ¿Que acaso Dios con sus propias manos vino y tomó una pluma y escribió cada capítulo, cada versículo de la Biblia? Debe de responderle, sí, es inspiración divina. Fueron hombres los que escribieron la Biblia, pero inspirados por Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estoy plenamente convencido que la Biblia es inspiración divina. Los santos hombres que escribieron la Biblia no lo hicieron en su propia naturaleza, no lo hicieron en su propio pensamiento. Fue el Espíritu Santo quien les guió, quien les inspiró para escribir lo que hoy conocemos como Biblia. Vamos al tercer punto. La Biblia debe y tiene que ser el fundamento de nuestra fe. No podemos desviarnos de la Biblia. ¿Por qué hay tantos errores doctrinales? ¿Por qué el día de hoy se han levantado sectas? Se han levantado falsas doctrinas porque han desviado su fe, han desviado su fundamento de la Biblia. Es bueno leer otros libros para ampliar nuestro conocimiento, pero por ningún motivo algún libro escrito ya sea por un pastor, por un apóstol, por un profeta, por un filósofo, por un músico cristiano. Bueno, lo puedo leer, la puedo estudiar, pero por ningún motivo ese libro debe de ser mi fundamento. Por ejemplo, hace mucho tiempo hubo un libro que se hizo muy popular, un libro que realmente se vendió millones de copias en todo el mundo. Y es impresionante cuántas iglesias comenzaron a fundamentar su fe, sus convicciones en ese libro y básicamente dejaron a un lado la Biblia. Por ningún motivo nosotros podemos hacer a un lado la Biblia. No puede ser reemplazable. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo se molesta con el pueblo de Gálatas y les tuvo que escribir una epístola y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que muchos
que perturban el Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol se vio a la necesidad de escribir una carta porque los de Galacia se habían apartado de su fe en Cristo, de su fe en la persona del Señor Jesús. Entonces nosotros no podemos cometer ese mismo error y dejar la Biblia a un lado por otra enseñanza, por otro libro, por otro escrito. La Biblia no puede ser reemplazado por ningún libro. E incluso cuando se estudia hermenéutica, dicen los maestros que la Biblia tiene la capacidad de interpretarse por sí misma. No necesito acudir a otro libro para poder entender lo que allí está escrito. Tiene la capacidad de interpretarse por sí sola. Biblia interpreta Biblia. Este es el poder de Dios. Esto es lo magnífico de la palabra, que ella misma se sabe interpretar sin la necesidad de otro libro. No debemos de apartarnos de nuestras convicciones. El punto número 3, la Biblia debe y tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Cuando una doctrina, cuando una religión, cuando una iglesia hace a un lado la Biblia, ahí es cuando entra la herejía, entra las malas interpretaciones, entran las falsas doctrinas. Debemos de tener cuidado. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, cuídate de la enseñanza que das, porque si tú das una buena enseñanza, pura, sazonada con la palabra de Dios, salvarás a los que te oyen y te salvarás a ti mismo. Muy bien, ya estoy convencido entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Estoy convencido que la Biblia es inspiración divina. Estoy convencido que la Biblia debe ser mi fuente de inspiración. La Biblia debe de ser mi fundamento en la fe. Ahora lo voy a utilizar a mi favor. Voy a comenzar a utilizar la palabra de Dios para que me ayude. Y en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, hay un pasaje extraordinario y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya estoy convencido. No dudo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora entonces me adueño de esta promesa. Y dice en el libro de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No debo de dudar que el Señor está conmigo. No debo de dudar en esta promesa, que mi Dios está a mi lado. Podré estar cruzando la peor tormenta de la vida. Podré estar cruzando un desierto tenebroso, un desierto escabroso, pero su palabra me dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No solo en algún tiempo, la promesa de la palabra de Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es lo maravilloso. Puedo acercarme a Dios las veces que sea necesario, las veces que yo requiera. Nosotros, los seres humanos, tenemos un límite. Si usted acostumbra a una persona a hacerle favor, siempre acudirá a usted. Tarde o temprano se va a cansar. ¿Y cuál es la expresión de muchos? A este ya le gustó que siempre le brindo la mano. A este ya le gustó que siempre le ayudo. Viene constantemente. Lo voy a dejar de ayudar para que ya no venga.
Lo voy a dejar de brindarle la mano para que ya no venga a mí. Uno busca la manera de hacerlo a un lado. Uno busca la manera para que esa persona se aleje de uno. Pero con Dios no es así. Puedo acercarme las veces que sea necesario. Las veces que yo requiera es importante entonces saber esa verdad. Me acerco a Él las veces que sea necesario porque dice, siempre te ayudaré. No solo un tiempo, no solo por unos días, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, me estoy adueñando de las promesas de Dios, porque ya estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ya estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios y Dios, lo que cumple, promete. Hay algo poderoso. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta. Si Él ha dado esta promesa y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando oro, cuando me presento delante de Dios en oración, en intercesión, en súplica, estoy plenamente convencido que Él me escuchará. Estoy plenamente seguro que Él estará atento a mi oración y esto me debe de dar confianza, me debe de dar esperanza. Me acerco al Señor Dios Todopoderoso y Él me va a escuchar. Ahora le pregunto, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? Comience entonces a creerle a Dios. Crea que cuando usted dobla sus rodillas, cuando abre sus labios y comienza a orar, comienza a presentarle su petición a Dios, Él está dispuesto a escucharle y no solamente a escucharle, sino a responderle. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Señor, esta es mi necesidad. Esto es lo que ha llegado a mi vida, esto es lo que yo necesito. Te lo pido en el nombre de Jesús y creo a la promesa que está escrito en el libro de Juan 14:13. Y todo es todo. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso, hay un refrán que dice el evangelista Gille Ávila, o decía en vida, la fe mueve a Dios a cualquier milagro. ¿Por qué? Porque aquí está la promesa. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Tengo esa seguridad, tengo esa convicción. Lo que le voy a pedir al Padre, Él me lo dará. Pero es necesario estar convencido, es necesario estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué más? En el libro de Mateo capítulo 21 versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Otra promesa extraordinaria. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Porque muchos cristianos han logrado obtener los beneficios de las promesas de Dios porque lo han creído, porque se han adueñado de esas promesas y porque muchos cristianos tampoco no han visto las promesas de Dios, no han visto y todavía no han recibido lo que Dios tiene para ellos porque no lo creen. Mucha gente se acerca a Dios con duda, con incredulidad y no están del todo convencidos que Dios está dispuesto a ayudarles, que Dios está dispuesto a brindarles la mano. He ahí la importancia
de estar plenamente convencido, de estar plenamente seguro que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está en la Biblia puede obrar a mi favor, puede trabajar a mi favor. Dice el libro de Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Comencemos entonces a pedir con fe, con confianza, con seguridad. Si a usted le llega un mensaje de texto a su celular y le dice, le han depositado $1,000 a su cuenta, usted puede retirarlo en el momento que lo desea. ¿Verdad que usted va con toda la confianza, va con toda la seguridad de ir a recoger ese dinero? O si tiene un familiar en Estados Unidos y le dice, mire, le mandé $200, aquí está la clave, el retiro. Vaya a una agencia y retire esa remesa. Usted va con toda la convicción, ¿verdad? Porque tiene allí la prueba, tiene la constancia de ir a retirar una remesa. También debo de tener esa misma seguridad. Si aquí está escrito, debo de creer, debo de adueñarme y debo de confesarlo y recibir las promesas de Dios. Tengo que echar fuera la duda, fuera la incredulidad. Debo de creer a la palabra de Dios. 3 puntos básicos. Número 1, la Biblia es palabra de Dios. Número 2, es inspiración divina. Número 3, debe y tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Cuando ya estoy convencido de todo ello, ahora entonces tomo para mí las promesas escritas en la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno afligido? Haga oración. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Usted siente aflicción, siente tristeza, siente desolación. Haga oración. Hay una promesa. Al hacer oración recibimos fortaleza. Al hacer oración viene la ayuda de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¡Qué maravilloso! Esta es la promesa divina. Si usted está pasando una enfermedad, llame a los ancianos de la iglesia. Mucha gente me escribe, me llama y les digo, mire, yo voy a orar por ustedes, no voy a negar mi tiempo, pero si vamos a actuar bíblicamente, llame a los ancianos de su iglesia, únjanle con aceite. Pero tristemente la respuesta de muchos es que yo no me congrego. Bueno, estamos en desobediencia, actuemos en obediencia. Usted necesita una iglesia, es que Dios todo lo ha creado perfecto. Hay un orden divino y el orden es tener una iglesia donde congregarse para llamar a los ancianos. Pero si usted no se congrega, ¿a quién vamos a llamar entonces? Lo bíblico es que los ancianos de su iglesia lo unjan, o su pastor en este caso, lo unja con aceite, porque es una promesa. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Únjale con aceite y el Señor lo levantará, el Señor lo sanará. Me adueño entonces de las promesas de Dios. La Biblia. Creo que hoy más que nunca debo de confiar más en este libro. Debo de confiar más en la palabra de Dios. Le motivo y le exhorto que lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Por favor, tome muy en serio el estudio de la palabra de Dios. Tome muy en serio el escudriñar las Sagradas Escrituras, porque la persona beneficiada será usted. No quiero finalizar este mensaje sin antes hacer el llamado. Estamos hablando de que la palabra de Dios es lo que es, que la Biblia es inspiración divina. Y la misma Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra más poderosa que podemos predicar, la palabra más poderosa que podemos creer, que somos salvos si creemos en Jesús, si lo confesamos como nuestro Señor. Creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Cuando yo creo a estas verdades, tengo salvación, tengo redención. Mi nombre es inscrito en el libro de la vida y soy sellado con el Espíritu Santo. Venga a Jesús, crea en Él, ponga toda su fe y toda su esperanza en Cristo Jesús. Esté convencido y crea que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados. Hoy le invito que tome esta decisión más poderosa y más importante en su vida de entregarle su vida a Jesús. ¿Por qué creemos? ¿Por qué estamos seguros que Cristo es el Redentor y Salvador? Porque está en la Biblia. Hay evidencias históricas, arqueológicas, científicas, que Cristo sí existió. El Jesús del que habla la Biblia, en verdad, existió. No es una falacia, no es un invento, no es creación imaginatoria, es una realidad. Tenemos suficientes pruebas que en verdad Cristo vino hace más de 2000 años allá en Israel. Crea en Él para vida eterna. Si hoy quiere tomar la decisión, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy creo en ti. Te abro las puertas de mi corazón. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Solamente fue el primer paso de fe. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Manténgame en sus oraciones. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.